En la actualidad, hablar de degeneración macular puede ser tremendamente complicado, aunque existe un consenso bien definido. En la imagen vemos lo que podríamos llamar una degeneración macular intermedia, o seca, o atrófica, pero en este caso realmente lo que estamos viendo es una placa de atrofia geográfica instaurada ya en la retina. También sería una DMAE seca, pero no intermedia, avanzada. Y esta DMAE sería avanzada, pero no seca o atrófica, sería exudativa. Con todo ello, es un placer poder hablar de cómo se puede manejar no la DMAE, sino el espectro de la degeneración macular asociada a la edad en el año 2023. Son mis conflictos de interés, de los que ninguno tiene ninguna relevancia del tema que va a ser manejado a continuación. Es fundamental reconocer el tipo de depósito y de cambios estructurales que tienen los pacientes en el rango de edad de degeneración macular para poder hacer un seguimiento y orientación pronóstica preciso. En la imagen vemos el típico aspecto de las drusas blandas, drusas de coloración grisácea, anaranjada, de un tamaño mayor que el diámetro de la vena a la salida del nervio óptico, mayor de 125 micras, habitualmente con tendencia a coalescer en el polo posterior. Aquí vemos otro ejemplo en otra paciente con abundantes drusas blandas en su región macular. El aspecto estructural en la OCT también es muy característico, con esas elevaciones redondeadas de contenido hiperreflectivo homogéneo, de volumen considerable, que no inducen necesariamente una disrupción a nivel de la retina externa, sino que ésta acompaña la elevación a todas esas drusas blandas. Cuando vemos pacientes con drusas blandas, tenemos que tener presente que pueden perfectamente tener sintomatología visual relacionada con ellas y que es fundamental llevar a cabo un control de factores de riesgo por imagen multimodal con un seguimiento programado cada 4 a 6 meses, dado que, entre otras cosas, los pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar una conversión neovascular o atrófica en el seguimiento. Y por supuesto no debemos cansarnos de insistir en la necesidad y la importancia de cesar el hábito tabáquico como factor de riesgo modificable, igual que protegerse adecuadamente de la luz solar, incluso valorar filtros optométricos específicos en función de la disfunción visual que presente el paciente y, por supuesto, siempre revisar a los familiares ante la enorme importancia de la carga genética en este ámbito. Otro tipo de depósito es el que estamos viendo en la imagen. Son drusas más pequeñas que pueden aparecer arracimadas en el polo posterior o distribuidas de alguna manera en la región macular, en racimos, agrupadas, con una también tendencia a desarrollar tanto atrofia como neovascularización. Son las drusas cuticulares, ese es el aspecto característico de las drusas cuticulares, que vamos a poder reconocer estructuralmente en las imágenes de OCT con esa específica imagen en código de barras coroidea por la hipertransmisión puntual por la atrofia en el ápice de esas pequeñas drusas cuticulares con tendencia también a coalescer en el polo posterior, y esa imagen tan característica, más pequeñas que las blandas, de contenido igualmente homogéneo hiperreflectivo y con esa hipertransmisión coroidea asociada. Así pues, las drusas cuticulares, igualmente, como hablábamos antes de las drusas blandas, pueden producir por su mera presencia disfunción visual y también, desde luego, tienen un riesgo de conversión neovascular o atrófica que hace necesario igualmente tener un seguimiento programado para el control de factores de riesgo y la detección precoz de dicha conversión en periodos semestrales, y los mismos consejos siempre a cualquier paciente con degeneración macular asociada a la edad, sea cual sea el estadio y la forma que presenta. Otro tipo de depósito muy característico son estas lesiones reticulares punteadas, localizadas predominantemente en la región temporal superior de la mácula y desde ahí se extienden centrípetamente hacia el centro y hacia la región inferior. Son los depósitos drusenoides subretinianos, que típicamente asocian esa teselación característica del fondo de ojo como consecuencia de la atrofia coroidea relacionada a la edad que asocian.
y también asocian fenómenos de glaucoma normotensivo, como en esta paciente en la que vemos cómo existe una hemorragia en astilla en la papila como indicador de la progresión de la lesión glaucomatosa. Estructuralmente es muy fácil reconocerlos. Antes veíamos drusas que estaban por debajo del epitelio pigmentario, en esta ocasión están por encima, con esa hiperreflectividad en forma de cono tan característica. Evolucionan a lo largo de distintos estadios y estas drusas sí que inducen erosiones a nivel del epitelio, de los fotorreceptores de la membrana limitante externa. Es por esto que esas drusas reticulares producen una importante disfunción visual en los pacientes que las presentan. Por supuesto, ya hemos nombrado la necesidad de vigilar la capa de fibras nerviosas y el aspecto del nervio óptico, porque un tercio de pacientes pueden asociar glaucoma de tipo normotensivo y, por supuesto, también la eventual conversión neovascular o atrófica. En este tipo de depósito de mayor riesgo es recomendable hacer un seguimiento cada 3 o 4 meses y, por supuesto, recomendaciones estándar siempre a todos y cada uno de los pacientes que veamos en consulta con degeneración macular asociada a la edad. Otro depósito más característico, otros dos tipos de depósitos muy específicos son, por ejemplo, este que estamos viendo en la pantalla, esta lesión de aspecto en yema de huevo, esta lesión viteliforme tan característica, que no es genética, no es distrófica, existe alteración del epitelio pigmentario, existen drusas, es un paciente con degeneración macular asociada a la edad, y por eso hablamos de lesiones viteliformes adquiridas caracterizadas estructuralmente por este depósito hiperreflectivo encapsulado entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. Nuevamente, estas lesiones viteliformes adquiridas se caracterizan por inducir cambios en la función visual de los pacientes, sea cual sea el estadio, y eventualmente hasta la mitad de ellos pueden tener una evolución atrófica o una conversión neovascular. Por eso también es importante seguirlos de cerca y acompañarles en ese camino para detectar precozmente los eventuales cambios que se produzcan. Todo esto extrapolable también a este otro tipo de depósito. Drusas blandas coalescentes con gran coalescencia central en forma de desprendimientos de senoides del epitelio pigmentario de la retina, que estructuralmente, en la OCT estructural, tenemos que diferenciar de lo que son los desprendimientos fibrovasculares del epitelio pigmentario de la retina. Estos depósitos drusenoides tienen esa elevación más o menos homogénea de contenido heterogéneo, hiper e hiporreflectivo, y con cambios a nivel de la retina externa, sobre todo con focos hiperreflectivos intrarretinianos. Estos desprendimientos drusenoides del epitelio pigmentario comparten el mismo riesgo de las lesiones vitiliformes adquiridas, ya que a lo largo del seguimiento la mitad de los pacientes puede evolucionar hacia una forma atrófica o neovascular con un enorme impacto sobre la función visual. Es por esto que es muy recomendable hacer un seguimiento programado mediante imagen multimodal para anticiparnos a este tipo de problemas y, por supuesto, de nuevo, no nos olvidemos de recomendar a los pacientes lo que es mejor para su salud visual y recomendar a los familiares que se revisen el fondo de ojo por la carga genética de la enfermedad. La atrofia geográfica, en el contexto de la degeneración macular asociada a la edad, en mi opinión, está infravalorada. No es una forma benigna de la enfermedad, es una forma tremendamente cruel que se caracteriza por la progresión y el deterioro continuado y seguido de la función visual de los pacientes hasta generar una incapacidad irreversible. Esa pérdida progresiva de visión paracentral es habitualmente lo que lleva a los pacientes a consultar. Y además tenemos que tener presente que estos pacientes en un número importante van a poder desarrollar una conversión neovascular. Es menester llevar a cabo seguimiento de los pacientes con atrofia geográfica cada 6 meses, no solo por monitorizar todos estos cambios, sino porque es inminente la llegada de nuevos tratamientos para frenar la progresión de la enfermedad. Y por ello los pacientes deben estar perfectamente informados, revisados y controlados. Por último, tenemos las formas neovasculares de la enfermedad, que no siempre son exudativas.
Recordemos que podemos encontrarnos con neovascularizaciones maculares no exudativas, caracterizadas por esa elevación irregular del epitelio pigmentario en la retina que puede producir síntomas visuales y que tiene un riesgo elevado de conversión exudativa. Por eso, el seguimiento cada 3 o 4 meses de estos pacientes es fundamental para detectar de manera lo más precoz posible el eventual cambio a forma exudativa de esta neovascularización. Las neovascularizaciones maculares exudativas, como sabemos en base al fenotipo, se pueden distinguir en 3 tipos diferentes, tipo 1, 2 y 3, que se pueden manejar de manera bien diferente, adaptando e individualizando nuestra aproximación a ello. Asimismo, las lesiones neovasculares exudativas de tipo 1 eventualmente también pueden desarrollar dilataciones aneurismáticas o pólipos, lo cual nos haría enfrentarnos a un problema diferente a lo que representa solamente la neovascularización macular en sí misma, la trama neovascular ramificada característica. En resumen, cuando veamos pacientes con degeneración macular asociada a la edad, yo creo que lo más relevante es distinguir lo que es una forma no neovascular de una forma neovascular, analizando el tipo concreto de depósito que hay presente en las formas no neovasculares y atribuyendo el riesgo individual y el pronóstico individual de cada uno de ellos a los pacientes que vemos en la consulta. Y por su parte, en las formas neovasculares, no olvidemos las formas no exudativas por lo importante que es detectar precozmente la conversión exudativa de estos pacientes y lo importante que es distinguir el fenotipo neovascular de un paciente con DMAE en las formas exudativas porque puede condicionar y de hecho condiciona enormemente el pronóstico y pudiera también hacernos tener que adaptar la estrategia de tratamiento con inyecciones de fármacos antiangiogénicos. Así que en resumen, esta sería la aproximación, de acuerdo con el consenso internacional, a cómo manejar a los pacientes que se presentan en nuestra consulta con el espectro de cambios asociados a la degeneración macular asociada a la edad.